ser muy dama y tener clase. Todas esas son frases cargadas que después nos limitan a la hora de, ya de cierta edad, uno decir, bueno, ¿y qué voy a hacer con mi vida? ¿En qué te inspiraste para escribirla? Porque yo quiero hablar del mal amor. Dos cosas. Por un lado, estaban todos los malos amores que había tenido. Y entonces de todos hice, como ninguno daba para uno, ni siquiera para un gran mal amor, pues agarré un Oh, poquito de todos los novios, pretendientes y todo lo demás de antes de esos 40 todo cae en esa lista. cuéntame de eso. Y una vez que se abrieron esas compuertas, Denise, Ujú. ahora hay que callarme. Es como, no, una galleta para que hable y tres para que se calle. Hola mis amigos, bienvenidos a mi rincón. A mí me encanta hablar con gente genuina, como mi invitada de hoy. De una niñez dura y difícil, se ha convertido en una de las voces latinoamericanas más prominentes, denunciando la violencia doméstica, abogando por equidad para todos, con novelas, antologías imperdibles, poemas. Ella es Anjanet Delgado, escritora puertorriqueña, autora de The Heartbreak Pill y de La clarividente de la calle 8. También ha escrito para el New York Times, NPR, Kenyon Review y muchos más. Su libro Home in Florida, una antología que ella editó, está en mis manos. Y le sigue Sexilio, del que vamos a hablar en un momento. Anjanet, querida Anja, un placer tenerte en casa. Honrada, honrada, gracias, Denise, por recibirme. A ver si echamos a andar este bembé. Exactamente. Bueno, voy a empezar por preguntarte, ¿a qué edad tú supiste que querías ser escritora? Yo te diría que a los 10 años, Tan porque a los 10 temprano. años yo estaba en quinto grado y recuerdo que yo escribí una novela, según yo, era una novela. Tenía como 14 páginas, para mí eso era mucho. Bueno, a los 10 años. A los 10 años, no, una trama de 14 páginas y se llamaba California Girl y lo escribí a mano y tú sabes que nunca daría cualquier cosa por encontrar ese pequeño manuscrito. Anja, ¿había escritores en tu familia? No, nadie. Qué curioso, ¿no? Aunque yo pienso que mi mamá hubiese sido una buena escritora, porque tiene ese impulso de contar, ¿no? De contar cosas de cierta manera, no solamente contar, sino que ella piensa en cómo te va a contar algo. Yo Mm. pienso que hubiese sido muy buena, pero no, nunca, nadie en mi familia escribe. Y entonces, ¿por qué tú crees que escribías? ¿Era un escape o una expresión de tu creatividad? Yo pienso que había algo un poco innato, pero también un poco tenía que ver con que mi mamá me enseñó a leer y a escribir antes de llevarme a la escuela. O sea, mi mamá Importantísimo. trabajaba en el departamento de instrucción en Puerto Rico y llegaba a casa con libros. O sea, había mucho respeto por los Ah, libros. Y ella me enseñó, o sea, cuando yo llegué a primer grado ya yo sabía leer, escribir y todo. Cosa que me ayudó muchísimo, ¿no? Porque ya empiezas con una cierta autoestima de que entiendes por las cosas y si lo supuesto, entendiste hoy lo vas a entender mañana, ¿no? por Como supuesto. una cierta seguridad. ¿Y a qué edad más o menos supiste que esto de escribir y de leer iba a ser tu vida? Es que eso yo no sé si lo he descubierto todavía, porque como tú sabes, o sea, hasta hace muy poco, pero te cuento eso de temprano, porque yo pienso que cuando a ti te gustan los libros, pues ¿qué es lo próximo? Yo quiero hacer uno también, ¿no? Claro. Y este libro y lo disfruté tanto, yo quiero hacer eso. Entonces pienso que de ahí viene, y tanto que a los 10 años escribo esa novelita como te cuento, pero todavía, o sea, pasaron años, yo publico mi primera novela a los 40 años, Yo todavía yo he escrito como cuatro, no importa. han sido como cuatro, ¿cómo podemos decir? Prende, 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 pero se apaga. Pero te digo una cosa. Pinino, pininos. Pero te digo una cosa que a lo mejor le sirve a tu audiencia. Muchos de los estudiantes, cuando yo enseño en conferencias, ¿no? En diferentes sesiones, creen que que su historia, la historia que quieren contar, tiene que ser una novela. Porque Oh, pues, y que tiene que ser perfecta en mi caso eso también. también, pero que tiene que ser una novela. Hay gente que ha pasado la historia por un ensayo muy importante, por un cuento corto.
por un poema. claro. Entonces, no todo tiene que ser una novela con ese largo, ¿no? Con ese sacrificio largo de los años. Y el que quiere escribir puede escribir y a lo mejor, ¿no? Llega a tanta gente o conmueve o hace lo que tiene que hacer un escrito en mucho menos. No, y tú acabas de decir que publicaste tu primera novela a los 40 años, o sea que 40 es joven, por cierto, Sí, muy pero joven, pero para un escritor en ese momento no lo era porque ahora creo que ha cambiado un poquito para mejor, donde hay como una visión un poquito más abierta, pero en aquel momento y en el rubro que yo escribía era como un teen, young adult, ¿no? Era como, ¿no? El romance y todas estas historias de identidad eran las cosas que escribían los jóvenes. cuando yo te escucho, a mí, tú me das aliento Sí, para saber que se puede escribir y se puede publicar, sea lo que sea, a cualquier edad, que tú sabes que es claro. el lema de este Claro, espacio. claro, y creo que esa parte ha mejorado, o sea, la democratización de las redes, esto mismo que estamos haciendo ahora, ha hecho que más editoriales independientes subsistan porque tienen libros diferentes. Mi libro del sexilio es un libro diferente que no me lo hubiese podido publicar en ninguna editorial grande porque es un libro muy sui generis, ¿no? Pero te doy el ejemplo de Alan Bradley, que escribe YA, o sea, escribe para jóvenes. Ujú. Publicó la primera novela a los 71 años y son libros de una detective, una niña detective, Pues una mira tú, adolescente, digamos, sí, te- y un éxito rotundo, rotundo. tengo esperanza entonces yo. Pero claro que sí, Angie, siempre. Angie, ¿en algún momento tú dijiste o escribiste? Tenía miedo de escribir sobre mi vida, sobre mi niñez. Y tú me has dicho que fue dura y difícil. ¿Hay algo que puedas compartir para que nosotros Sí, aprendamos? sí, sí, total. Bueno, puedo compartirte de dónde sale eso, ¿no? O sea, mira, todo el mundo tiene algo que contar de su niñez, ¿no? Muchos tenemos niñeces difíciles, pero el problema con las niñeces difíciles, unido a una sociedad donde pues te gradúas de cuarto grado y de qué vas a vivir, ¿no? De qué vas a vivir, de qué vas a trabajar. Y cuando yo me graduaba, no, o sea, no, ser escritor no era una profesión para todo el mundo, a menos que tuvieras dinero, conexiones, una serie de cosas. Claro. Yo no tenía, no, yo era una madre soltera de dos niñas teniendo 23, 24 años, muy joven. Entonces, pues, empiezo a hacer periodismo y el periodismo te ayuda, el periodismo que se hacía antes, te ayudaba a esconderte. Entonces, pues, eso que permitía, yo escribía muchísimo, pero nada sobre mí, porque además iba en contra, ¿no? de mi profesión. Y cuando dejo eso y empiezo a escribir, hago ficción, porque era mucho más fácil. Y me acuerdo que la gente me decía, pero es chick-lit. Y yo les decía, no, es que yo no quiero hablar de revoluciones y de guerras y de enfermedades. Yo quiero escapar. Yo ¿Cómo quiero. que es chicle? Chick-lit es lo que le llaman a veces derogativamente chick, porque a las mujeres antes Ah, chiclet. chick-lit, Claro. ¿no? Que, Anja, tú que y yo somos de Puerto Rico, tengo que interrumpir. Y al tú decir chicle, yo me acordé los de los chick chicles, de los chicles. claro, Yo claro, decía, no, con toda ¿de qué me razón, está con toda hablando? Esto razón. es Sí, nuevo. sí, no. El chick lit, Sí, sí, es un sí. término que quiso ser derogativo, pero Ah, las feministas de los 70 y los 80, al contrario, lo transformaron en algo bueno, en algo que quería decir libros que hacían que mujeres que estaban tomando decisiones nuevas y difíciles se ujú, sintieran acompañadas, ¿no? claro. Esos libros que quizás no estaban tanto para acompañar a una mujer que se divorciaba en los años 50 o 60, donde era como la persona rara que se divorciaba y muchas veces la primera en su familia. En los 70 existían estos libros que obviamente lo establecido decía, ah, no, eso es chiclet, eso no es Claro. literatura, pero era literatura que sí nos acompañaba a todas mientras estábamos creando nuevas vidas, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a escribir sobre mí misma, tuvo que pasar un tiempo de escribir otras cosas para fortalecerme. O sea, que el que no puede escribir hoy sobre su vida, o trata y no lo logra, está bien, sigues tratando, ¿no? Sigues intentándolo. Y cuando estés fuerte para hacerlo, lo harás y escribirás de todo, de cosas que pensaste que nunca escribirías.
escribirás porque tendrás con qué hacerlo. Y ya tú te sientes así de fuerte. Yo me siento así, es más, me siento tan así, no te quiero decir que no me afecta cuando escribo, por supuesto, pero me siento tan fuerte que una vez que se abrieron esas compuertas, Denise, Ujú. ahora hay que callarme, es como, no, una galleta para que hable y tres para que se calle. Sí. Así, o sea, empiezo escribiendo de otra cosa y brr, encuentro la manera de llegar ahí por otro lado, ¿no? Porque, claro, porque estoy explorando cosas. Recientemente me pidieron que escribiera un ensayo sobre Gilmore Girls. ¿Tú conoces esa serie? Sí, sí, sí. Una serie muy famosa, tiene no sé cuántas temporadas, es muy así como muy idealista, ¿no? Pinta una América y un pueblo pequeño que yo no sé si existe, donde todo el mundo es amigo, and it takes a village y todo eso, ¿no? Y yo terminé escribiendo sobre mi vida. O sea, entrelazándolo con eso, yo dije, wow, ya cuando tú entrelazas tu vida con Gilmore Girls, que no tiene nada que ver, ¿no? El de una niña afrodescendiente, puertorriqueña, pobre, con la fantasía estadounidense De del ese pueblo pueblo maravilloso, y de American perfecto. Way, American Pie y todo eso, cuando tú terminas pudiendo hacer una, wow, es que estás fuera de control, Anja, estás fuera de control. Fuera de control y para bien. Tú, Fuera de control. Yo creo que para bien, pero bueno. mira, creo que fue tu primera novela, La píldora del mal amor, por ahí la tengo, ganadora de varios premios. Sí. ¿En qué te inspiraste para escribirla? Porque yo quiero hablar del mal amor. Pues mira, dos cosas. Por un lado, estaban todos los malos amores que había tenido. Y entonces de todos hice, como ninguno daba para uno, ni siquiera para un gran mal amor, pues agarré un Oh. poquito de todos los novios, pretendientes y todo lo demás de antes de esos 40 todo cae en esa lista. No hay nada que yo pueda sacar de ahí. Todos aportaron su 5% su 2% y se creó un gran mal amor para poder hacer una novela. A mí siempre me intrigó cómo la gente se desenamora. Mujeres y hombres, no, esto no es una cosa feminista, o sea, cómo un día es todo y otro día y además que somos tenemos muy malos modales a la hora de desenamorarnos. A la hora de desenamorarnos, como le digo yo a mi esposo, nos vamos a comprar cebollas y no regresamos. Exacto. No decimos lo que pasa, no hablamos. No, no, no hay Dejamos que la otra comunicación. persona se vuelva loca, desaparecemos. De momento la otra persona tiene otra vida, otro todo. ¿Y esto? Pero, ¿qué pasó aquí? Me acuerdo dos términos en inglés, el ghosting y el dumping. Y Te, el te tiré. dumping. Tal cual. Entonces, a mí siempre me intrigaba eso. Y la otra parte que trabajando en noticias, y de esto tú sabes mucho, yo veía toda esta violencia, todos estos crímenes de violencia que se reportaban, ¿no? Los mía y de nadie, o de nadie, ese tipo de, ¿no? Casos bien brutales donde yo digo, bueno, ¿y cómo una persona que amó tanto a alguien por 20 años, por 30 por 40 qué le hizo que lo tuvo que quemar, meterlo en un baúl y acabarlo de quemar después que lo mató? Ujú. ¿No? Una persona que no es criminal, no ha matado a nadie más, ¿no? Que hace que una dentista, como pasó en Texas, le pase por encima con el auto 10 veces Exacto. y no puede parar. O sea, ¿qué hace que una mujer como el caso de Lorena Bobbitt, Ujú. ¿no? Se convierte en agresora a ella también, ¿no? Y la respuesta, pues, creo que está implícita en lo que estoy diciendo. Pero esos casos me volvían loca. Me volvían loca. Yo decía, ¿cómo llegamos ahí? Y eso lo exploro en La píldora del mal amor y también en La clarividente de la calle 8. Exacto, porque en la píldora del mal amor, Erika, ¿no? La Sí, protagonista de la novela escoge un camino muy diferente al de muchas otras mujeres que han estado en su misma situación. sí. Eh, Cuéntame de eso. Sí, pues mira, yo siempre hago como, para mí las novelas son como películas, como series, y yo empiezo con un casting, yo empiezo buscando la protagonista y empiezo a hacer casting. Y yo sabía que si yo quería hablar del desamor, yo necesitaba una protagonista que se cree que lo tiene todo ya listo. Esas mujeres que dicen, bueno, a tal edad voy a tener este hijo, a esta edad voy a tener este otro, a tal edad voy a tener la casita del campo, el perrito y los 2.5 niños, ¿no? Esas mujeres que lo hemos hecho todo bien, o así lo pensamos,
que lo hemos hecho todo bien Ujú. y que entendemos que ya está todo, ¿no? Perfecto. Y ella era, sí, es científica y después era un poquito cuadrada. Y a ella, yo pienso que con esa mentalidad es que el desamor más duro te da, porque no lo esperas, ¿no? Tú lo programaste. ¿Cómo es posible que esto no pase como tú lo programaste? Y entonces ella, siendo científica y experta en el cerebro y en lo que era la migraña y todo eso, empieza a usarse a sí misma de conejillo de indias, Ujú. porque ella no le cabe en la cabeza eso que le está pasando a ella, ¿no? Entiende que tiene que ser una enfermedad, que no puede ser que tú seas una mujer lógica todos los días de la vida y que un día te dejaron y tú vas a un sitio y formas un show, como si fueras las mujeres que tú criticabas, ¿no? Y ahora eres tú, la que está vuelta loca a grito limpio. Para ella eso no tenía sentido, tenía que ser una enfermedad y se dispuso a tratar de curarlo, ¿no? La Y no novela. vamos a decir más para que No, nuestra audiencia lea la novela, que es puesto, divina. Además es un puesto. vacilón, Muchas como decimos gracias. nosotros. Muchas Y, gracias. Fue la y primera, es, así que la amo mucho porque fue la primera. Así. claro, y el tema del desamor sin duda es apasionante, Sí, como tú dijiste, sí. Es como que la porque energía se queda ahí, ¿no? O sea, si tú quieres ver una persona que todavía está, como decimos a veces, cargando el muerto, una persona recién divorciada. Hay ujú, tanto que no entiende, hay tanto que no claro, dijo o que no le dijeron o que no, o sea, hay tantas cosas no resueltas, ¿no? En un divorcio. claro. Una persona divorciada, bien sea con papeles o que te Sí, dejaron, sí, ¿no? sí, exacto, sí, sí, sí. Ahora, tú has declarado que eres una mujer feminista y que y que tiendes a escribir para almas femeninas. Estoy leyendo para no Para equivocarme. feministas, yo pienso que al principio lo catalogaba así, tú sabes que todos estamos pasando por una transformación en nuestro lenguaje, ¿no? Por ahí hay quien se enoja porque a veces yo digo latinex o latiné, me dicen que eso no existe, para mí es simplemente inclusivo. Pero en algún momento yo entendía que los únicos sujetos feminizados eran las mujeres, ¿no? Feminista y fémina eran iguales. Según he ido escribiendo del tema, me di cuenta de muchas cosas. Primero, que no todas las mujeres son feministas, Ujú. cosa que, no, porque yo creo que le debemos muchísimas cosas a esas mujeres que salieron a protestar cuando les decían que eran unas vulgares por protestar, ¿no? Que calladitas se veían más bonitas, ¿no? Ujú. Esas mujeres que decían muy orgullosas, nuestras madres y abuelas, yo soy el cuello que mueve la cabeza de la casa y estaban contentas con ese rol y no se les ocurría que no debía ser así. Entonces, mi feminismo es un feminismo muy moderno que busca la equidad, no la igualdad, porque yo creo que es rico que seamos diferentes, pero la equidad, ¿no? Los mismos derechos de vivir nuestras vidas. Y me he dado cuenta, y he conocido muchísimos en Puerto Rico en los últimos 2 o 3 años, que muchos hombres son feministas. Estoy conociendo muchos hombres buenos padres, cosa que tampoco estaba en mi léxico, no, Ni antes. en el mío, ni en el mío, ¿no? ¿No? Entonces, estos padres que asumen la crianza de sus hijos a la par, entonces yo los llamo feministas, niños, jóvenes. Bueno, cuando hubo un asesinato de una mujer trans en Puerto Rico, muchos eran hombres con la camiseta puesta, con la cara de esa mujer trans para protestar su feminicidio, cosa que me llenó de esperanza y de alegría porque significa que podemos trabajar juntos porque a los hombres también el machismo y el patriarcado también victimiza a los hombres, los pone en un rol que a veces no es el que ellos desean, Ujú. ¿no? Y los limita también. Entonces, mi feminismo es gozoso y más va hacia en contra de ese sistema patriarcal, ¿no? Que muchos Ujú. adoptan, sean mujeres o hombres, Sí, eh, gozoso y esperanzador. y Y esperanzador. en tu libro, que nos vas a hablar de eso ahora, libro, poema y muchas otras cosas, titulado Sexilio, Sí. también tú hablas del tema del desarraigo. Desarraigo diferente al desarraigo de inmigración o combinado Mm, con Te qué. lo cuento porque es menos amplio que todo eso. Para empezar, te cuento por la pregunta que me hacías hace un ratito sobre que había esperanza para personas que no hubiesen publicado. Hoy día, con la libertad de publicación y con lo que te mencionaba de las casas independientes, un autor puede escribir el libro que quiere.
Con eso te quiero decir que no tienes que hacer un libro que tenga 180 páginas mínimo. No Ujú. tienes que hacer un libro que sea todo poesía o todo ensayo o todo novela. Pueden ser viñetas, pueden ser canciones, pueden ser lo que tú quieras que sea, ¿no? Porque también nosotros, como estamos en el internet y estamos consumiendo tanto contenido, los lectores, los que consumimos, estamos ya acostumbrados a consumir diferentes cosas. Claro. Estamos abiertos, ¿no? El que ve este podcast también de repente le encantan las novelas gráficas, o le encantan los videojuegos, o le encantan las películas, sagas históricas de 10 horas, ¿no? Ujú. Entonces, este librito, yo estaba escribiendo para el New York Times y mi editora en el New York Times, que se llama Ivette Verde, una cubana deliciosa, me dice, ella quería hacer un op-ed, o sea, una columna de opinión poética. Y me lo propone, yo, a mí me parece genial que un op-ed esté en poesía, porque no, la protesta, la poesía de protesta es una cosa histórica y además muy puertorriqueña, Ujú. ¿no? De resistencia. Y yo escribo un op-ed poético larguísimo, en poema, que a las dos nos encantó mucho. Y en eso hubo un salpafuera en el New York Times, votaron al jefe de la sección y de esa parte a esta parte yo creo que ha habido como 3 o 4 jefes diferentes. Y ella, para salvarlo, me dice, escribe un ensayo tradicional, porque esta idea ya no va a pasar, ¿no? El sedazo. Ajá. Y entonces escribo el ensayo, se publica el ensayo, y el ensayo era más político realmente que lo que es el libro, porque trataba de las influencias políticas, cómo la política, los gobernantes, los gobiernos, influyen en la violencia contra lo femenino, ¿no? Ujú. Primero porque no protegen, ¿no? Y porque continúan una cultura de no creer a la víctima, de no, de que esas cosas se lavan en casa, toda una serie de cosas que perpetúan unas cosas que no son buenas. Absolutamente. No que todas, los gobiernos, pero hay ejemplos, o sea, tengo un libro de ejemplos de gobernantes que han dicho cosas terribles, ¿no? Muy patriarcales. Entonces, yo tomo ese ensayo y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque tengo un poema y un ensayo. Y ahí empiezo a explorarlo. Y lo que salió fue el sexilio. El sexilio es cuando tú crees que emigraste porque tú quisiste, pero realmente no fue así. La violencia a tu alrededor que te tocaba más a ti por ser de un ser feminizada de alguna manera, o por ser hombre gay, o por ser mujer trans, o por ser mujer, o por ser quizás discapacitado, por ser de alguna manera considerado débil. Esa violencia tú estabas más expuesto y empezó a afectarte. Y te fuiste para vivir, para encontrar, o porque fuiste atacado o atacada. Y ya ahí no podías vivir, ya ahí no puedes estar feliz. Tienes que sanar, ¿no? No puedes quedarte en el lugar donde te hirieron. Muchas personas que yo conozco que tienen traumas de niñez, ataques contra el cuerpo de alguna u otra manera, sean de sus familiares, de gente conocida, de extraños, lo que sea, se van y tardan mucho en regresar. ¿Y a ti te fue difícil dejar a Puerto Rico? Dejarlo en el Mudarte a momento, Estados Unidos. a mí no me fue difícil porque yo me fui enojada, ¿no? Yo me fui herida, vamos a decirlo mejor, herida, resentida. Y aparte, yo me fui muy joven y no había hecho comunidad. La Ujú. comunidad era la familia y ese era el problema, ¿no? Y la sociedad alrededor. Entonces, me fue muy difícil. En ese momento yo pensaba que estaba escapando de un mal muy grande y en efecto yo creo que en aquel momento así fue. Tratar de reconciliarme de corazón con los míos, con mi patria, reencontrar. Yo nunca dije que no era puertorriqueña, yo nunca negué, yo siempre estuve muy orgullosa de nuestra cultura, del arte y donde quiera, como tú sabes, donde quiera boricua, pero De pura cepa. de pura cepa, pero cuando alguien decía, no, porque imagínate el crimen en Puerto Rico, yo no decía nada. Mm. Ahora digo porque he leído más, ¿no? Y ahora sí digo, pero en aquel momento no sabía suficiente y estaba muy herida para buscar saber, entonces no lo hacía. Yo sé que tú enseñas, das clases, Sí, enseñas a sí, jóvenes sí. que quieren escribir. Ojalá, y que fuiste, bueno, por un día, por unas horas, yo asistí a una de tus clases en Seton Hall University.
¿Cómo ha Sí, sido esa experiencia? ¿Te gusta enseñar? ¿Te gusta nutrirlos? Porque de eso claro. se trata. Sí, mira, ahora no lo hago tanto como antes, pero yo pienso que esa fue otra de las cosas que tanto influyó en que yo me fortaleciera. Porque cuando enseñas, ves las historias crudas de Ujú, otros y claro. te das cuenta que no estás solo, que la que te pasó a ti, primero no eres la única, le pasó a otra gente menos, más, peor, mejor, ¿no? Igual. Y eso de por sí te fortalece, empiezas a salirte de tu trauma y de el self-pity, ¿no? Tu pena de ti mismo y tu resentimiento y empiezas a transformarlo en belleza para regalárselo a otro. Porque, Denise, no hay cosa más linda que alguien que viene a ti para que tú le enseñes algo. Imagínate qué nivel de confianza. Más si es escritura, que es algo tan personal y tan, ¿no? De lo que Íntimo. siempre tenemos mucha inseguridad, porque pues, Ujú, imagínate que esa persona te pone en la mano algo que le tomó 4 años escribir, procesar, que quiere tratar de decir, ¿cómo no lo ayudas? Y eso desarrolla el amor y te saca de ti, de tu cuestión, ¿no? De tu rollo, como dicen los venezolanos. ujú. Y te pone creativa y te pone constructiva y aprendes muchísimo, porque del error del que estás enseñando te das cuenta a veces que lo estás haciendo tú también, por ejemplo, ¿no? Claro. Anja, ¿y tú que ahora te sientes, como me has dicho a lo largo de esta entrevista, te sientes más fuerte? Has aprendido muchas lecciones de la vida. Siempre hay mucho por aprender, pero estás mucho más estable, más fuerte y estás en una posición de que puedes ayudar a otras mujeres Sí. que, han sido vulnerables y que han sido heridas. Ujú, La palabra herida en su definición más amplia. exacto. ¿Tú eh, colaboras con alguna organización o hablas con Mm. algún grupo? ¿Cómo tú apoyas si es que Pues lo haces? mira, sí, lo hago. No lo hago tanto con necesariamente organizaciones femeninas, ¿no? Porque no estoy allá. Cuando tengo que ir a una protesta, voy a la protesta. Voy a la protesta porque yo pienso que en las protestas femeninas mucho de lo que hace falta es el cuerpo. O sea, es el cuerpo, el que tenemos que poner el cuerpo para lograr una cierta conciencia. Yo obviamente apoyo con mi escritura, pero pues obviamente también dono. Hay varias organizaciones en Houston con las que colaboro. Ahora con la publicación del Sexilio, le hicimos una carta no sé si, creo que llegamos como a 40 y pico de organizaciones, seguimos buscando más, ofreciéndoles una clase gratis, una clase que yo doy que se llama aquí, Escribir Protesta. Si alguien tiene un grupo de 10 personas listas se hace por Zoom, se hace, ¿no? Yo le he enseñado en conferencias, en, en universidades, como fue el caso contigo, e incluso en lugares corporativos. Y se le ha enseñado a periodistas. Y es sobre cómo procesar, cómo decir tu protesta de una manera que la puedas compartir con otros, ¿no? Porque cuando yo tengo una discusión contigo, no es un argument, eso no es una protesta. Para que sea protesta, tendríamos que mirar más allá de ti, de mí, cómo ayudar con esa protesta a más gente, ¿no? Hacerlo más colectivo. Y eso lo haces a través de la escritura. Yo he hecho otras cosas, por ejemplo, hice series antes, yo viví, digamos, encubierta entre comillas en un albergue para mujeres abusadas. Y de ahí salió un reportaje de 5 partes que se llamó Las mujeres de Casa Julia, que trataba, ¿no? Sobre qué cosa es eso de, ¿no? Abandonar a un agresor y irte con tus hijos a vivir en comunidad con otras mujeres que tienen las mismas heridas que ¿Y tú. eso fue para televisión o...? Eso fue para televisión, igual que los reportajes que me ganaron el Emmy, bueno, que me ganaron a mí, a Alina Mayoase, que seguro conoce, Claro, trabajamos claro, juntas, es colega. una de las personas con las que más me ha encantado trabajar en la vida, con Alina Mayoase. Eh, Tú y yo eh, trabajamos en algo también. sí, sí, ella es divina, es que es una profesional y un ser humano maravilloso. Ella fue el talento asignado a esa idea
y Mm. nosotras entrevistamos a mujeres que habían tenido que dejar sus hijos atrás en distintas partes de Latinoamérica para venir aquí a cuidarle los hijos a otras mujeres. Exacto. Y después ella fue sola, ya yo no pude salir en ese momento, ella fue sola a Colombia, Honduras y Nicaragua y entrevistó a esos hijos que habían quedado atrás. Y todavía yo cuento el resultado de esa serie y me erizo y lloro y todo porque fue tan increíble, ¿no? Ese sacrificio. Así que te lo cuento más que nada como manera de contarte que hay muchas maneras, ¿no? De apoyar y de ayudar a otras mujeres, no solamente con donaciones y dinero, pero a veces con conocimiento, con clases gratis, con, ¿no? Dándoles información, Claro. sentándote un día con una amiga a buscar con ellas recursos de ayuda para ella, aunque no los tengas tú. O como le dije yo ayer a Adriana Pacheco de Hablemos Escritoras, mi jefa en Hablemos Escritoras, le dije, eso es solidaridad. Esa es la jefa que más entiende cuando tú tienes un problema y te acomoda. Y a veces, ¿no? Como jefas, somos muy feministas aquí, pero entonces le formamos todo un problema a una empleada que tiene que irse porque su hijo se enfermó o porque no hay un evento en la escuela. Y eso también es solidaridad y es feminismo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú crees que con el tiempo y si tenemos la voluntad y realizamos el trabajo interno, que es tan importante, podemos transformarnos y podemos perdonar? Porque perdonar es muy difícil. Bueno, pero uno se puede ir acercando a lugares que te permitan a ti no vivir. Mira, eso va a la última pregunta que me hiciste. Uno de los problemas por las que no somos solidarias es por lo que yo le llamo el respectability politics. En eso tiene mucho que ver las religiones extremas, ¿no? O muy uno se fanatiza, Claro. porque eso te separa, eso te dice que no puedes hacer esto y aquello porque no se ve bien. Yo tengo amigas que me dicen, en mi país yo no iba sola al cine porque se ve mal, me critican, Ujú, me veo, ¿no? Parece esto, aquello o lo otro. En la medida en que vayamos soltando esas cosas, ujú. nos va a ser posible hacer lo que tú dices, que a cualquier edad podamos ser quienes necesitamos ser, mientras estamos con tapujos, que no los ponemos nosotros a veces, lo pone la sociedad, de que esto no está correcto, no me debo vestir así, no me puedo pintar el pelo después de cierta edad. Yo me acuerdo cuando Shakira sacó su canción famosa de protesta, que yo leía los comentarios en Instagram, yo decía, oh Dios mío, ¿no? De toda la gente diciendo que ella no podía estar publicando su sufrimiento, que las cosas se lavaban en casa. Y yo, bueno, entonces él lo hace público, pero ella tiene que quedarse calladita Claro, claro. y ser muy dama y tener clase. Todas esas son frases cargadas que después nos limitan a la hora de, ya de cierta edad, uno decir, bueno, ¿y qué voy a hacer con mi vida? ¿No? Porque entonces si esa mente es la que tú llevas hacia esa tercera edad o hacia esos años, en vez de ser de liberación, tú misma te metes en la prisión, Claro. porque dices, a ver, pues yo soy vicepresidente de no sé qué en tal compañía. Se ve mal que yo después de una carrera, que yo me vaya independiente y me vaya a escribir en una montaña en mi casita y a sembrar guanábanas. Pero si es lo que te hace feliz, ¿A quién le ¿a importa? quién le importa? ¿Entiendes? ¿A quién le importa? No, porque imagínate, soy viuda y entonces tal cosa, ¿a quién le importa? Esa es tu vida. Exacto. Pero como llevamos a veces toda una vida criticando al otro todo lo que hace, porque no es correcto, porque nos ha enseñado además que como mujeres tenemos que ser más correctas que nadie, ¿no? Para que seamos damas, para que tengamos respeto, para que bla, 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 bla. Ujú. Entonces, claro, eso yo lo veo como un impedimento grande, pero a la misma vez fácil de, ¿no? De Cortar con él. soltar Ajá. a la hora de hacer lo que tú dices, o sea, de crear la vida que quieres crear en este momento en que a lo mejor ya tus hijos crecieron, si los tuviste, si no los tuviste, pues tienes otro estilo de vida, quizás otra solvencia económica, quizás no, quién sabe, pero lo que sea que vayas a hacer tienes más conocimiento, eres más Claro. sabia, sabes lo que te gusta y lo que no, lo que quieres y Hazlo. lo que Ujú. no, ¿no? Entonces, como que es un momento para confiar en uno mismo y hacer lo que uno quiere. Y echarte a volar. Y Claro. ahí.
con esas palabras santas, decimos hasta la próxima. Anjanet Delgado, mi querida Anja, mi hermana puertorriqueña, hermana del Wow. alma. No hablamos de Home in Florida, pero esta es una No. antología de la literatura del desarraigo que tú Sí. editaste y lo mencioné en Sí, lo mencionaste. Te digo una cosita que es lo único importante que a lo mejor la gente recuerde. Es absolutamente. la única antología hasta el momento que reúne las voces latinas en este estado de la Florida, que está repleto de inmigrantes Ah, latinoamericanos. Y es la única que ha recogido esas voces en un libro. Desde pues Reinaldo Arenas mira tú. hasta Richard Blanco, hasta muchísimos más escritores muy conocidos y desconocidos, porque hay que conocer de todo y hay que dar oportunidad. Así que Ah, ojalá la puedan buscar. absolutamente, y se llama Home in Florida. Sí, Anjanet Delgado, para estar en contacto contigo, pueden entrar a anjanetdelgado.com y también todos estos libros, tus obras, se consiguen en diferentes plataformas sí, como Amazon, donde etcétera. quieran. Sí, el sexilio, donde mejor se consigue, pero más difícil. Lo mejor es lacriba.com, que es la editorial ¿Cuál es esa? independiente, y así apoyan una editorial independiente puertorriqueña ¿Cómo se también. llama? La Criba, CRIBA, la Criba, ¿no? Algo que aprendí hoy también. Anja, un beso, un abrazo y hasta la próxima. Y ustedes no dejen de suscribirse a mi canal a cualquier edad para que estén al tanto de entrevistas maravillosas como estas que acabamos de tener. Nos vemos en la próxima, Yanja. Un beso.